Huamanga tiene dos instituciones, el Consejo Provincial y la universidad. Fue el año 76, hubo una pelea muy fuerte entre los senderistas, que ya estaban ahí organizados más o menos, y el resto, en una coalición heterogénea que se llamaba el FUE, Frente Único de Estudiantes. Y la pelea era quién tomaba la residencia. Entonces, a pedradas y a patadas, y el gran triunfo del FUE fue expulsar a Sendero de la residencia. Bueno, ahora uno sonríe, ¿no? Pero mira lo que fue el comienzo, miren lo que terminó todo eso. Curiosamente, Abimael Guzmán jamás participó en un debate. Jamás habló en público Abimael Guzmán en un debate. Él era un hombre de escritorio y era su gente la que salía a hablar. Los escolares en el Perú no reflexionan, repiten. Y eso para Sendero era pues la base de la formación de sus militantes. Repetir, sin discutir, porque necesitas una estructura orgánica además muy vertical. ¿Quién le va a discutir a Abimael Guzmán? Si hubo una discusión, y está en los papeles que tiene la policía, lo votaban, como le pasó a Guzmán Morote. Recuerdo en el pueblo de San Miguel, en la graduación de quinto de media, estaba el afiche de la promoción y abajo decía ILA. Y yo decía, ¿qué cosa es ILA? Inicio de lucha armada, ILA. Así ponían en el afiche del Colegio de San Miguel, el año 79. O sea, un año antes de que sucediera lo de Chuschi. Y la vida universitaria comenzó a alterarse poco a poco cuando, primero que ya estudiantes, muchos se fueron, ¿no? No sé cuántos, pero no era pues un mundo tranquilo, digamos, ¿no? Después comenzaron ya los petardos, las bombas, entonces eso alteró la vida cotidiana. El contexto no era un contexto, digamos, de lectura, ¿no? La gente se retiraba a su casa rápido, los jóvenes también. Ya no había esos jóvenes que uno veía en los años 70 abajo del poste de luz para no gastar luz en el cuarto, estaban estudiando. Eso ya no era posible y se redujo el número de estudiantes, ¿no? Cuando llega el ejército y se establece en Ayacucho, llega pues sin tener una idea de qué cosa iba. Pensaba que estaba en el año 65, que iba a haber un foco guerrillero y lo iba a combatir. No, aquí no tenía idea de lo que iba a hacer. Yo fui detenido en el año 83, porque era director, aparte de estar en la universidad, yo era director de un instituto, de una ONG, el Instituto de Estudios Regionales José María Arguedas, que pretendía mejorar los niveles de formación a través de bibliotecas y de encuentros y de conversatorios. Y además hacía trabajo de desarrollo agrícola en las áreas rurales. Y me quedé porque, bueno, no es un acto heroico, sino que primeramente, ¿quién te va a dar trabajo? Entonces yo tomé un mes, y segundo, piensas esto, si yo soy inocente, además no creo que se vuelva a repetir. Eso es lo que pensé. Es un cálculo de probabilidades, ¿no? Si te pasa una vez, es bien difícil que te vuelva a pasar lo mismo poco tiempo después. Bueno, casi me pasa porque Sendero puso una bomba en mi casa el año 89 y el 90 puso la lista de condenados a muerte, ahí nos tuvimos que ir con Fermín y a él sí lo mataron, ¿no? ¿A qué se referirá con lucha de clases? ¿A qué le suena esta idea de lucha de clases? Claro. Entre pobres y ricos. Puede sonar como un enfrentamiento entre los que tienen y no tienen. Pensábamos que la escuela podía ser un buen espacio de reflexión procesada, calmada, de lo que estaba ocurriendo en el periodo de violencia. Otra cosa es que nosotros desarrollamos el curso de investigación y se analizan problemáticas de la realidad. Entonces hay un camino para investigar los hechos sociales y muchos de ellos están asociados al periodo de violencia. Pero lo que yo siento es que van desde la parte de la teoría, de lo que dice los libros, las revistas, ¿no?, al testimonio, y van generando una posición personal, ¿no? A mí me impresionaba mucho Matías, un estudiante de cuarto de secundaria, que le decía a Gisela Ortiz: yo he leído un montón, tengo una mamá que me ha educado un montón en este tema, sé lo que pasó desde las Fuerzas Armadas, desde Sendero Luminoso, lo mal que estuvo, pero nunca dimensioné lo que pasaba con las familias. Y cuando ahora te escucho y te pones triste, cuando dices que le contaste a tu mamá y a tu papá que no encontrabas a tu hijo, no, tengo que cortar, me da pena. Que ella lo cuenta, me pongo en la postura de ella, ¿no? Entonces Matías decía eso, ¿no? No me imagino el impacto que debe haber tenido en tu papá y tu mamá. Y le dice,
y creo que lo que me emociona más de lo que le dice Matías, me dice, yo no me imagino buscando a mi hermano, ¿no? ¿Por qué buscaste a tu hermano? ¿Por qué no tenías miedo? Y le dice, lo que pasa es que mi hermano hubiera hecho lo mismo por mí. Te tocó, ¿no? Como si fuera un azar. Y no es un azar, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho de por qué lo critica, por qué en este caso dice la religión adormece a la gente y por eso nosotros estamos en contra de eso. Creo que el maestro y maestra tiene que asumir un rol transformador. Creo que es lo de fondo. Porque los maestros nos inventamos. Yo, así en estrategias, en cómo los hacemos participar. Creo que eso no es, sino hay una cuestión de fondo que es yo cómo puedo promover transformación, cambio, no repetir lo que repito todos los años en una escuela, cómo miro a mis estudiantes y veo cuál es su punto de partida. Son los retos que tienen los maestros, ¿no? No es porque yo me pare delante de ellos a decirle la violencia es mala, ¿no? Sino que le enseño a ver soluciones pacíficas, mecanismos pacíficos, estrategias para que aprendan a buscar soluciones, que son habilidades sociales que ellos tienen que lograr en la escuela. Entonces yo sí creo que la realidad y sobre todo estos 20 años de violencia te sirven para trabajar cuestiones de empatía social, de empatía histórica, te ayudan a trabajar, de analizar hechos como no hay solo un factor que genera, en este caso, la violencia, no lo económico, lo social, lo político, la capacidad de las instituciones para enfrentarlo, ¿no? Entonces es como muchas cosas que yo siento que estos chicos, lo digo, ahí va, ¿no? Ahí hay cabecitas transformadoras y es porque creo que estos 20 años te dan recursos para trabajar toda la historia. 2011, 2012, no recuerdo exactamente el año, me tocó un quinto año de secundaria, el curso de formación ciudadana y cívica. Y entonces uno de los temas que estaba en el DCN, diseño curricular, era el tema del terrorismo. Yo traté de hacer lo que estaba a mi alcance en ese momento y mis armas, mis recursos y mis estrategias pedagógicas que tenía hasta ese momento. Yo aplicaba pues, dinámicas, por ejemplo, que para saber los saberes previos de los alumnos. Por ejemplo, agarraba a un alumno y le decía, mira, él va a representar a Abimael Guzmán, ¿no es cierto? Y él va a presentar al presidente García. Entonces póngale figuritas con papelitos y póngale los nombres que ustedes quieran. ¿Cómo los calificaría? Y lo rodeaban como una momia, ¿no? Afuera estaban ellos. Después cuando entraban, ellos se ponían y decían, ven, Abimael Guzmán es sinónimo de qué? Y ellos ponían acá frases. Terrorismo, bomba, terror. Y habían incluso hasta preguntas de interrogación, no sabían algunos. Alan García, presidente, palabra, así. Mi propósito era que conozcan lo que había pasado. No, ustedes que no han vivido eso, así le dije, ustedes no han vivido esto, le dije. Pero quiero que se aproximen a esto para que la historia no se vuelva a repetir. Pero conózcanlo bien. Entonces, quiero que ustedes también me salgan a entrevistar, vayan a las universidades, a San Marcos, por ejemplo, vayan a determinados lugares y hagan entrevistas. Entrevisten al público que conoce de este tema. Y trajeron información, variedad de cosas, álbumes más grandes, tremendos que están ahí echados, paneles en los cuales mostraban las cosas, expusieron. Ahora yo no me quedé solamente en la parte informativa, ahora también ellos empezaron a debatir. Yo dije preguntas como ¿por qué crees que pasó la violencia? ¿Solamente porque querían matar o por cuestión ideológica? Le lanzaba preguntas, no, y empezaban ya a surgir algunos grupos que a mí me han investigado un poquito más. No, también acá se juega el tema de la igualdad, de la desigualdad, de la exclusión. No, entonces yo ya iba dándome cuenta, con lo que también que había leído yo, de que ya había más elementos. Y la cosa era más rica, más rica. Y fue muy... Bueno. Para mí como docente, si bien es cierto fue un éxito, a la vez fue doloroso el tema, ¿no? Doloroso. Y éxito para mí por ellos, porque logré lo que yo quería.
obvious, aprenderlo. Siento que he contribuido de alguna manera a que mis estudiantes, antes de aceptar ciertas ideas o posiciones, primero piensen bien, analicen bien en base a la experiencia de aprendizaje que han vivido acá en el curso, en el área.